Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Esto es Cara a Cara. Hoy conversaremos con el economista Horacio Estriví, aquí en Cara a Cara. Bienvenidos, esto es Cara a Cara. El economista Horacio Estriví nos acompaña este domingo. Buen día, Horacio. Gracias por estar acá. Muy amable, la primera pregunta para un economista: ¿cómo está la situación económica del país? ¿Cómo tú la evalúas? ¿Cómo ha sido este 2023 hasta ahora? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por esta amable invitación y darme la oportunidad de compartir un poco nuestras ideas. En economía todo es relativo. ¿Es relativo a qué? La economía está muy bien, la economía panameña se estima que está creciendo en un 5 o 6% este año. Así que en términos relativos a otros países de la región, naturalmente que eso es muy favorable, es muy positivo, porque está muy por encima del promedio, ¿no? Por otro lado, tienes que tomar en cuenta que, como ya se venía avisorando, la economía tiende más a regresar a sus niveles promedios históricos y ya estamos dejando un poco más atrás esa recuperación tan marcada que describió el periodo post-COVID, que contempló una recuperación de 15.6 y el año pasado fue de 10.8. Naturalmente que ahora estamos regresando a un ritmo mucho más conservador, menos dinámico de recuperación económica. Claro, hay que comparar los tiempos. Fueron 2 años, bueno, 3 años realmente, en donde la pandemia del COVID afectó gravemente la economía. Revisaba las cifras y no ha habido otro momento en la historia de este país en donde hayamos tenido una situación económica tan crítica como la que tuvimos en el año 2020. Eso es histórico para Panamá y para el resto del mundo, incluyendo el tema de la gran crisis económica del año 89. Eso es mucho decir para la economía de Panamá y para la del resto del mundo. Ahora vivimos obviamente un repunte, sí. Un repunte también histórico. Claro, pero de nuevo, ese periodo de transición nos hace despertarnos ante una realidad que ya venía antes de la pandemia, y son los problemas estructurales que enfrenta el país, de lo cual podemos hablar un poco al final de la entrevista, ¿no? Pero que son grandes retos, grandes desafíos que nos permitiría a nosotros, si logramos vencerlas, no solamente crecer como lo hemos venido haciendo y crecer por encima de la región, sino crecer de una forma mucho más inclusiva, una forma mucho más incluyente y sostenible, ¿no? Ese punto es importante porque una cosa es el crecimiento y otra cosa es que el crecimiento sea parejo para todos, ya que si vamos a la calle y le preguntamos a la gente si tiene más plata hoy que hace un año, quizás muchos van a decir que sí, dependiendo del nivel socioeconómico de la persona, pero quizás la mayoría dirá que no, que está peor que el año pasado y a su vez quizás peor que hace 2 años o antes de la pandemia. De nuevo, a riesgo de sonar un poco repetitivo, en economía todo es relativo. Veamos una comparación relativa a otros países. El nivel de inequidad en Panamá no es mucho más marcado, no hay mucho más inequidad en Panamá que lo hay en otros países. Sí es verdad que Panamá lo hay, pero es levemente superior al de otros países, ¿no? En primer lugar. Ahora, no estoy dando eso como una justificación, al contrario. Creo que por el hecho de que precisamente Panamá tiene el potencial de crecimiento y hemos venido creciendo de la forma como lo hemos venido haciendo, Panamá ha perdido la oportunidad de poder reducir de forma más sustancial su pobreza, por un lado. No es que no hemos reducido la pobreza, lo hemos hecho, pero para los niveles de crecimiento que hemos tenido, pudiéramos haber logrado mucho más en los pasados quinquenios. Y en segundo lugar, era una oportunidad precisamente para lograr no solamente una economía que crece, sino también, como lo mencioné, una economía más incluyente y mucho más equitativa. Y en ese sentido, ser no solamente modelo de la región en términos de nuestro crecimiento, sino también de la inclusión social, que eso que hubiera podido representar ese crecimiento. Me hablas mucho de crecimiento, pero ¿con cuánto vamos a crecer o con cuánto vamos a cerrar este año en ese sentido? ¿Y qué se espera para el próximo? Bien, el crecimiento estimado de oficiales ronda el 5 o 6%, pudiera ser superior. Algunos organismos están previendo que va a ser mayor. Fundamentado en los indicadores que se han venido presentando hasta ahora, marcados por un crecimiento del sector, sobre todo comercio, del sector logístico, del sector construcción, etcétera. Eso nos permite avisorar que este año va a ser definitivamente de un buen crecimiento. Ahora bien, más allá de ese hecho, creo que hay grandes desafíos a mediano y largo plazo, ¿no? ¿Cuáles son esos desafíos? Bueno, a mediano plazo, creo que lo que resta de este periodo de gobierno, creo que la conclusión del periodo de salir de esta fase de salir de las listas grises, de las listas negras,
que es algo en donde ya se presentan grandes avances, pero eso es un paso que no solamente tiene que lograrse esa salida de las listas, sino mantenerse fuera de ellas, ¿no? No es un proceso estático, es un proceso dinámico. Igual ocurre en materia de grado de inversión. Recientemente el país recibió la buena noticia por parte, creo que de Fitch Ratings, de una mejora en la perspectiva del ranking del país en materia de riesgo. Lo que quiere decir que Panamá sigue siendo, a pesar de todo, un país que se percibe como un país estable y como un país solvente. Sin embargo, también tenemos otras vicisitudes. Tenemos una situación, por ejemplo, en materia de los cambios climáticos, que hoy por hoy ya están afectándonos de manera directa, ¿no? Pueden afectarnos en materia agro, y ya nos están afectando en uno de los negocios principales de nuestro país, como lo es el tránsito de barcos por el canal y el tránsito de carga. Entonces, ahí tienes un desafío de gran magnitud. El otro desafío, naturalmente, es consolidar la estabilidad macrofiscal, donde creo que se han venido dando pasos importantes, ¿no? Luego de un crecimiento bastante marcado de la deuda y de los gastos comparativamente a los ingresos, se ha logrado un mayor equilibrio que inclusive ha permitido financiar con ahorros parte del presupuesto de inversión. No sé si tú estás consciente de que durante el periodo COVID se financiaban las inversiones casi enteramente con préstamos, ¿no? Y eso está nuevamente revirtiéndose. En ese sentido se está buscando un poco la normalidad, si se quiere, de Panamá y de la consolidación de su situación macrofiscal. Así que creo que ese es otro de los grandes desafíos. Otro de los grandes desafíos es continuar el proceso de generación de empleos, y debo ser muy enfático en esto. No se trata nada más de generar empleos, que creo que es un simplismo en el que a veces incurren algunos candidatos y algunos economistas, es de generar buenos empleos, empleos que sean sostenidos, que sean permanentes y que sobre todo se traduzcan en una mejora en el ingreso de los panameños, ¿no? Entonces, eso es un gran reto, sobre todo en un contexto en donde sabemos que el crecimiento va a ser menor, en un contexto donde hay grandes transformaciones de tipo tecnológica y en un contexto en donde todo pareciera indicar que Panamá naturalmente tiene grandes limitaciones en cuanto a su nivel educativo, ¿no? Horacio, tengo una pausa, pero al regresar seguiremos hablando acerca del tema de empleo, sobre todo el impacto de ese crecimiento en el empleo de los panameños. Esto es Cara a Cara, hoy con Horacio Estriví, economista. Ya regresamos. Continuamos, esto es Cara a Cara, hoy conversando con el economista Horacio Estriví, y nos hablabas acerca del crecimiento económico en el primer bloque, pero ¿qué ocurre? Eso se choca con una realidad, y es la realidad del empleo. ¿Cómo es esto de que estamos creciendo, pero no necesariamente ha habido una mejora en el tema de empleo, por lo menos después de la pandemia? Sí, mira, yo creo que en Panamá hay una situación en donde hay temas que son tabúes, que ni los economistas ni los políticos se atreven a discutir, o donde se han tejido una serie de falsedades, etcétera. Y la realidad es que Panamá, una de esas falacias es que el tema se va a mejorar a través de educación como tal. Si bien es cierto que Panamá presenta grandes deficiencias en materia educativa, que hay que superar, y que hay que superar no solamente con educación formal, sino también con educación técnica, sobre todo programas como los que ofrece el ITSE, por ejemplo, que son programas de corto plazo, de alta rentabilidad y que son una alternativa definitivamente a las grandes carreras de economista, de abogado, etcétera. Y no lo digo en forma sarcástica, lo digo en forma práctica. De ahí una salida, sobre todo porque se tratan de programas focalizados hacia los jóvenes, que es donde mayor prevalencia hay de desempleo, igual que en el caso de las mujeres y los indígenas, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo primero que tú requieres para poder un abordaje apropiado del empleo es entender que tienes que atacar los mayores bolsones que hay de desempleo y que están precisamente en estos grupos que acabo de señalar. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay rigideces que en un tiempo pueden haberse justificado a la luz de una concepción ideológica un poco diferente, de proteger a la parte más débil, etcétera, pero que en la práctica se traduce en un desincentivo para la contratación de mano de obra. Lo otro es que no se trata solamente de educar, es muy importante, hay que mejorar la oferta educativa, pero con frecuencia nos olvidamos de que esa oferta tiene sentido en la medida que se genere demanda por esa oferta. ¿A qué me refiero? No solamente es educar mejor a la gente, sino crear los puestos de trabajo en donde mediante los cuales se puede absorber ese acervo, ese conocimiento, ¿no? Y eso implica una serie de transformaciones importantes en nuestra economía, en el sentido de facilitar una mayor competencia entre los sectores, una mayor competitividad, una economía más compleja, que tenga forma imbricada, que sea sustancialmente mucho más llena de conocimiento, ¿no? Y que es un área en donde Panamá se ha quedado bastante rezagado. Bueno, también el hecho que los sectores que están motivando
e incentivando ese crecimiento nacional. No necesariamente son los sectores que más empleo generan. Por un lado, y por otro lado, más allá de que si generan empleo, no es necesariamente el empleo mejor pagado. ¿No? Y en ese sentido, con todo el respeto que se merece, las actividades que hoy tenemos son actividades que en un momento dado pueden representar un alivio al problema del desempleo, pero que no necesariamente realmente representan motores de transformación, de movilidad social. Por ende, necesitamos manejarnos hacia una economía un poco más abierta en cuanto a la importación de, por ejemplo, de especialistas en tecnología, una política de inversión directa extranjera mucho más agresiva, que se centre no solamente en atraer empresas que vengan a construir puestos, autopistas, etcétera, y licitaciones públicas en obras públicas, sino también que sean empresas tecnológicas, que sean empresas informáticas y sobre todo que permitan, que se facilite una política inmigratoria que realmente permita la importación y que se resida incluso en el país algunos especialistas, ¿no? Y eso no, y políticas educativas que puedan llenar esas posiciones. Por ejemplo, ahora tenemos el tema de la industria de los semiconductores. Panamá, por ejemplo, está abriendo esa oportunidad, pero también necesita esa mano de obra calificada para poder ubicar esos puestos. Por ende, creo que debemos abandonar ese análisis simplista que a veces caracteriza a los economistas. Y que el problema se resuelve con educación. No, se resuelve con educación, se resuelve creando oportunidades de empleo, con nuevas tecnologías, abriendo la economía, buscando nuevos motores de crecimiento, generando una economía más compleja y buscando una sinergia entre las personas que tienen ese nivel educativo. No se trata nada más de educación, se trata del acervo digamos, de una visión estática de que, bueno, tengo una masa más educada. También se trata de darle un concepto dinámico, es decir, que fluya ese conocimiento y que se traduzca en la elaboración de bienes y servicios que la Universidad de Harvard califica como bienes más complejos, es decir, que implican un mayor nivel de conocimiento y que son los que eventualmente se traducen en un mayor nivel de ingresos. Que Panamá, por cierto, a pesar de todas las mejoras económicas, y por eso insisto en que no podemos tener una visión miope de que este año crecimos tanto, de que este trimestre crecimos tanto, la Universidad de Harvard acaba de publicar resultados bastante desalentadores en cuanto al nivel de complejidad de Panamá, que muestran que Panamá es uno de los países que más ha caído en quinquenios recientes en materia de complejidad económica. Es decir, que cada vez tenemos una economía más simple, más fundamentada en una serie de actividades que realmente no revelan, no contienen un gran nivel de conocimiento. Eso es cierto, y a la vez también implica también otros temas. Más allá del empleo, más allá del crecimiento económico, estamos hablando también de un endeudamiento histórico. Así como ha habido crisis económicas históricas, crecimientos económicos históricos que lo hemos visto en menos de 3, 4 años, también estamos viendo un endeudamiento histórico. Pero ¿qué tanto afecta eso el desarrollo económico del país? Bien, y esto también tengo que me corro el riesgo del rechazo de alguna gente, así que lo estoy viendo de una forma un poco simple, pero la realidad sea vista. El nivel de déficit, por ejemplo, de Panamá durante este periodo de la pandemia, etcétera, es bastante similar a los niveles de los países desarrollados, que por naturaleza es menor que el de los países emergentes. ¿Qué quiero decir? Que el déficit que presentó Panamá no es muy por encima del resto de los países del mundo. Igual ocurre con su nivel de endeudamiento. Y con esto no estoy diciendo que está bien que nos endeudemos por endeudarnos, al contrario, creo que el endeudamiento debe responder a una concepción de largo plazo y de mediano plazo, en el sentido de que el país, primero que nada, esa deuda que se contrae, se invierta de forma adecuada. Es como yo te digo a ti, tú me dices, voy a pedir un préstamo de $10,000. Yo le digo, me imagino que es para la universidad de los chiquillos. Tú me vas a decir, no, es para ir a Disneylandia. Yo te voy a decir, yo creo que no estés siendo muy prudente, ¿no? En segundo lugar, también se trata de que el país tenga la capacidad eventualmente de poder repagar esa deuda. Panamá, si lo ves en términos de la relación deuda-PIB, Panamá no está en su peor momento. Es verdad que hubo una caída fuerte durante periodos anteriores en el sentido de que Panamá tenía una menor porción de deuda relativa a su nivel de ingresos, relativa a su PIB, y eso aumentó a raíz de la situación del COVID. Ahora ha llegado el momento nuevamente de tomar las medidas que permitan, precisamente a través de la contención del gasto, sobre todo el gasto corriente, a través del mejoramiento de los ingresos, a través de facilitar las condiciones que permitan el crecimiento continuo de la economía. Si se materializa en esas condiciones, entonces el país puede eventualmente repagar su deuda sin mayor problema. No lo digo yo, lo dice el grado de inversión. El grado de inversión precisamente se fundamenta en esa perspectiva del país de poder tener esa solvencia, esa capacidad de repago. Hasta ahora los mercados parecen estar indicándonos a nosotros, mira, ustedes no son el gobierno non plus ultra en materia de deuda, pero sí es claro que ustedes pueden y tienen la capacidad de repagarla. Yo creo que en la medida en que podamos lograr seguir creciendo, contener el gasto corriente, contener el nivel de endeudamiento y de déficit, en esa misma medida el país
puede mejorar su posición macrofiscal. Horacio, tengo otra pausa. Ya regresamos. Esto es Cara a Cara, hoy con Horacio Estriví, economista. Ya regresamos. Esto es Cara a Cara, hoy conversando con Horacio Estriví, él es economista, y hemos mantenido una conversación acerca de temas quizás muy cortoplacistas. Hemos hablado de la deuda, hemos hablado del empleo, hemos hablado del crecimiento económico, pero a mediano y largo plazo hay otros temas que también están vinculados con el panorama internacional de un mundo en crisis que nos rodea. Sin duda alguna. ¿Dónde está Panamá en esa situación? Y eso es lo más triste, que realmente no hay ninguna garantía de dónde estamos. ¿Por qué? Porque estamos ante un contexto tremendamente cambiante. Empecemos por el principio. Las condiciones geopolíticas, la consolidación de la emergencia, el fortalecimiento de China como potencia económica y militar, la rivalidad que eso representa con Estados Unidos, las transformaciones que eso supone en materia industrial, que le dan a las naciones sudamericanas por naturaleza cierta ventaja, cierta potencialidad. Por ejemplo, en materias primas, la industria se van a volcar hacia la producción de litio en el área, y eso le da una gran oportunidad a países productores de ese material como Chile, etcétera. Da oportunidades a lo que llaman nearshoring, que es el regreso, por así decirlo, de las industrias que están ubicadas en China, regresa nuevamente a la región. Panamá en ese sentido puede ser un país privilegiado porque tiene una ubicación bastante ventajosa. Ahora bien, sabemos que la posición geográfica por sí mismo no es suficiente. Hay que desarrollar políticas que permitan el aprovechamiento de esa posición geográfica ahora en materia industrial, ¿no? Y particularmente en materia de producción de semiconductores, por ejemplo. Entonces estamos ante una dinámica mucho más fluida en materia geopolítica, donde hay mayor rivalidad y mayor cambios, ¿no? En materia, por ejemplo, eso va a incidir de manera directa en cuanto al tema de la dependencia de los hidrocarburos. Uno de los grandes problemas que ha tenido Panamá en el pasado y que ha sido uno de los factores que ha concitado de manera marcada su inflación, casi siempre ha sido la alza en el precio de los crudos y los hidrocarburos a nivel mundial, sobre todo cuando ha habido crisis. Si tú lo analizas desde el punto de vista histórico, te vas a dar cuenta que el precio de los hidrocarburos responde a un proceso cíclico. Y en ese sentido, Panamá debería ahora sí adoptar una política un poco más consciente y más estratégica y no depender tanto de esos combustibles fósiles, entre otras cosas, ¿no? Sobre todo porque vemos los riesgos geopolíticos que además de todo son parte de ese escenario. Cambios climáticos es otro de los grandes escenarios en donde ya empieza a tener grandes efectos devastadores a nivel mundial. De hoy por hoy inclusive se está hablando frente a la lucha que mantiene la Reserva Federal, por ejemplo, de contener la inflación a través de un alza en las tasas de intereses. Si bien es cierto, el programa es bastante positivo, bastante alentador y se avisora lo que se define como un aterrizaje suave, que quiere decir que las tasas de intereses van a surtir un efecto porque no va a haber un colapso económico, una recesión económica a nivel mundial. La realidad es que a la misma vez se prenden focos rojos, producto de que el cambio climático, de los efectos del Niño y del impacto que eso pueda tener a nivel de los precios alimentarios a nivel mundial. Otro escenario complicado son las tecnologías, sufren procesos agigantados hoy día, la llamada inteligencia artificial, etcétera. Y frente a eso, ¿qué nos queda? Hombre, el temor de que la tecnología pueda desplazar la mano de obra no es infundado, tiene fundamento. Ahora bien, ¿qué podemos hacer frente a eso? Rechazar la tecnología, decir no a la... ¿Qué está haciendo Panamá frente a eso? Por eso, y lo único que cabe hacer es desarrollar una mayor capacidad educativa, precisamente para que la tecnología se traduzca no en una mayor inequidad y que crezcan algunos sectores y algunas profesiones bien remuneradas, sino que actúe como cuando sube la marea, que suban todos los barcos o que por lo menos suban de manera más uniforme. No sé si logro transmitir la idea. Entonces son retos, son desafíos que al final nos llevan a una sola conclusión, de que Panamá tiene que soltar un poco esa estructura que ha mantenido rígida de incentivos, de subsidios, etcétera, porque al final del día requeremos una economía más resiliente, que tenga mayor capacidad de adaptación y mayor capacidad de evolución. Claro, pero paralelo a lo que planteas, también está el tema, y es un problema a largo plazo, de la Caja de Seguro Social. Mientras no haya una decisión... Muy bien planteado. El tema de la Caja de Seguro Social sí puede influenciar directamente Totalmente. en todo el engranaje y en todo el sistema económico. Así es, claro. Yo creo que eso forma uno de los temas ni siquiera de largo plazo, sino de mediano plazo, que discutimos en el segundo bloque y que tiene que ver con las tareas inmediatas que tendría que enfrentar el próximo gobierno. Es que si no se toma una decisión, va a impactar en el largo plazo. Indudablemente. Entonces, ese es uno, pero no es el único. Y eso es un gran reto. Creo que justamente un informe de la OIT confirma que efectivamente el periodo para que se agoten las reservas es más corto de lo que se suponía.
o que está en línea con algunos informes previos, ¿no? El Fondo Monetario Internacional ya hace varios años había advertido sobre este riesgo. Pero no es el único reto. Ya mencionamos el tema del mercado laboral, mencionamos el tema tecnológico, pero podemos agregar algunos otros. Estaba implícito cuando te dije la necesidad de un mayor balance entre ingresos y egresos, el tema de mejorar el tema fiscal. Y es indudable que Panamá, aunque esto despierta muchas ronchas y resquemores y críticas, es necesaria una reforma fiscal. Es necesaria una reforma fiscal porque hay grandes vacíos que no solamente privan al Estado de los recursos que se requieren, sino que a la misma representan distorsiones económicas porque impulsan una serie de actividades económicas que no son rentables si no tienen subsidios. ¿Crees que el que gane para el 2024 como presidente sí va a tener que hacer una reforma fiscal? Bueno, presidenta o presidenta, todavía no sabemos quién va a ganar. Lo cierto del caso, lo que sí es un hecho es que hay temas que son ineludibles y creo que algunos de ellos los acabamos de mencionar, ¿no? Y eso nos Entre ellos el tema de la reforma fiscal. Ah, sí, claro, por supuesto. Y eso nos lleva a una discusión. Claro, una reforma fiscal no implica necesariamente aumentar impuestos, hay que aclarar eso. Pudiera ser que no, pudiera ser eliminar unas exoneraciones, eso por sí. Pero eso nos lleva a quizás al último punto, y sé que se nos está agotando el tiempo, que es un artículo que publicó el suscrito recientemente, que es cómo generar resultados. Y sí, parte de un principio y es que precisamente en periodo electoral es común que se aboquen todos estos partidos y todos estos gremios a la formulación de planes de gobierno que eventualmente se convierten en planes de gobierno en propiedad cuando gana ese partido o ese movimiento. Pero al final es casi histórico el hecho de que hay una gran brecha entre lo que se logró en materia de resultados y lo que se logró en planes de gobierno. ¿Cómo agilizar cómo lograr mayores resultados? Tiene que ver con una mayor capacidad institucional, pero tiene que ver con un enfoque mucho más práctico, que se enfoque en resolver problemas. Y parte del problema es que partimos de una concepción de que es mucho más importante formular políticas sin tomar en cuenta cómo lo vas a ejecutar. Y al final lo que terminamos es con una capacidad muy limitada de ejecutar políticas. Necesitamos tener la capacidad de ejecutar políticas. Y yo exhortaría a todos los que en este momento se sientan en esas comisiones, comisión de turismo, comisión de agricultura, comisión de esto, comisión de lo otro, que se pregunten cómo vas a lograr que esa política, a diferencia de lo que ha ocurrido otras veces, sí llegue a materializarse y llegue a la práctica. Y eso requiere una filosofía, un enfoque de gerencia política y gerencia pública. Gracias, Horacio, por acompañarnos aquí en Cara a Cara. Horacio Estriví nos ha acompañado este domingo. Gracias por acompañarnos usted también. Así terminamos. Será hasta la próxima.